Bienvenidos a todos los que me van a acompañar en esta experiencia paranormal que me sucedió hace un tiempo. Sé que muchos de ustedes buscan historias que los mantengan despiertos por las noches. Y lo que voy a compartir con ustedes cambió mi vida para siempre. Espero que quienes me escuchen puedan aprender de mi experiencia. A veces las personas que menos esperas que te traicionen son las que más daño pueden hacerte. Ni siquiera la propia familia puede verte superar tus límites sin sentir esa punzada venenosa que los consume por dentro. Yo aprendí esto de la manera más aterradora posible. Mi nombre es Carmen y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando por fin logré conseguir el trabajo de mis sueños en una empresa farmacéutica muy importante de la Ciudad de México. Después de años de estudiar, de trabajar en empleos mal pagados y de ver cómo mi mamá se partía el lomo limpiando casas ajenas, finalmente había llegado mi oportunidad. El sueldo era increíble, los beneficios eran excelentes y por primera vez en mi vida sentí que podíamos respirar tranquilas. Recuerdo perfectamente ese día de marzo cuando llegué a casa con la noticia. Mi mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, contando las monedas que había juntado durante toda la semana. Cuando le dije que me habían aceptado en el trabajo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas, pero no me importó. Habíamos luchado tanto, habíamos pasado tantas noches sin cenar bien, que ese momento se sintió como un milagro. «Mija, por fin vamos a salir de este hoyo», me dijo con la voz quebrada. Y tenía razón. Los primeros meses fueron como un sueño. Mi salario nos permitió mudarnos de esa vecindad horrible, donde vivíamos, a un departamento pequeño pero bonito, en una colonia mucho mejor. Compramos muebles nuevos. Mi mamá pudo dejar de trabajar tanto y yo me sentía orgullosa cada vez que veía cómo nuestra vida mejoraba día a día. Era como si después de años de estar hundidas en un pozo oscuro, finalmente hubiéramos encontrado la escalera para salir. Pero no todos en la familia estaban contentos con nuestro progreso. Mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi mamá, siempre había sido una mujer amargada, de esas que nunca tienen una palabra buena para nadie. Desde que éramos niñas, recuerdo que siempre tenía algo negativo que decir sobre todo. Si alguien compraba ropa nueva, ella comentaba que seguramente se había endeudado. Si alguien conseguía trabajo, ella decía que no le iba a durar. Era como si no pudiera soportar ver a otras personas felices, mucho menos prósperas. En el barrio donde crecimos, todos conocían las historias sobre mi tía Esperanza. Las señoras mayores decían que sabía hacer trabajos, que conocía hierbas y rezos que podían cambiar la suerte de las personas. Algunas contaban que había gente que iba a buscarla cuando querían hacerle daño a alguien, cuando querían que a alguna persona le fuera mal en el amor, en el trabajo o en la salud. Mi mamá siempre nos decía que eran puros chismes, que no hiciéramos caso a esas habladurías. Pero había algo en los ojos de mi tía, algo frío y calculador, que me hacía sentir incómoda cada vez que la veía. La primera vez que noté su molestia fue durante una cena familiar en casa de mi abuela. Yo había llegado con un vestido nuevo, nada muy caro, pero se veía bonito. Mi tía me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que siempre tenía y me dijo: «Ay, Carmen, qué elegante andas. Espero que no te estés gastando todo tu dinero en apariencias». El comentario me molestó, pero traté de no darle importancia. Sin embargo, durante toda la noche sentí su mirada clavada en mí, como si estuviera estudiando cada movimiento que hacía, cada palabra que decía. Las cosas se empeoraron cuando mi mamá, sin darse cuenta, le contó a la familia sobre mi nuevo trabajo.
Estábamos en casa de mi abuela celebrando su cumpleaños y mi mamá estaba tan orgullosa que no pudo evitar presumir un poco. Mi Carmen consiguió un trabajo muy bueno en una empresa grande, le dijo a mi tía mientras servían el pastel. Le pagan muy bien y ya hasta nos pudimos cambiar de casa. Yo vi cómo la expresión de mi tía cambió completamente. Su sonrisa se desvaneció por un segundo y en sus ojos apareció algo que me heló la sangre. Era pura envidia, tan intensa que casi se podía tocar. «Qué bueno por ustedes», respondió mi tía, con una voz que sonaba dulce, pero que tenía algo venenoso por debajo. «Espero que les dure la suerte». Esas palabras me quedaron grabadas en la mente, porque no sonaron como una felicitación sincera. Sonaron como una amenaza, como una maldición disfrazada de buenos deseos. Mi mamá no se dio cuenta. Siguió hablando alegremente sobre nuestros planes, pero yo no pude quitarme de encima esa sensación de que algo malo estaba por pasar. Esa noche, cuando llegamos a casa, le comenté a mi mamá sobre la extraña reacción de mi tía. «No le hagas caso, mi hija», me dijo mientras se preparaba un té. «Tu tía Esperanza siempre ha sido medio rara, pero es familia. No nos va a hacer ningún daño». Pero yo no estaba tan segura. Había algo en la forma en que me había mirado, en el tono de su voz, que me hacía sentir como si una nube negra se hubiera posado sobre nosotras. Durante las siguientes semanas, traté de olvidarme del incidente y concentrarme en mi trabajo. Todo iba de maravilla. Mis jefes estaban contentos con mi desempeño. Había recibido varias felicitaciones y hasta me habían insinuado que pronto podría haber una promoción. Mi mamá y yo habíamos encontrado una rutina perfecta. Ella se encargaba de la casa, yo trabajaba y por las noches nos sentábamos a planear cómo íbamos a mejorar aún más nuestra situación. Habíamos empezado a ahorrar para comprar un auto y hasta habíamos hablado de la posibilidad de comprar una casa pequeña en el futuro. Pero entonces, de manera gradual y siniestra, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, tan insignificantes que pensé que era pura casualidad. Llegaba al trabajo y sentía que había olvidado algo importante, aunque no podía recordar qué. Tenía problemas para concentrarme, como si mi mente estuviera nublada. Mis compañeros de trabajo empezaron a comentar que me veía cansada, que parecía distraída. Yo les decía que era estrés, que se me iba a pasar, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Las pesadillas comenzaron una noche de jueves. Soñé que estaba en un lugar oscuro, rodeada de sombras que susurraban mi nombre. No podía ver sus caras, pero sabía que querían hacerme daño. Me desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Mi mamá me oyó gritar y vino corriendo a mi cuarto. «¿Qué te pasa, mija?», me preguntó mientras me abrazaba. «Fue solo una pesadilla», le dije, pero sabía que no era cierto. Había algo más, algo que no podía explicar. A partir de esa noche, los sueños se volvieron más frecuentes y más intensos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi tía Esperanza, pero no era su cara normal. Era algo distorsionado, con una sonrisa demasiado ancha y ojos que brillaban con una luz antinatural. En los sueños, ella me decía cosas horribles, me amenazaba, me decía que me iba a quitar todo lo que había conseguido. «No mereces nada bueno», me gritaba con una voz que sonaba como metal raspando contra piedra. «Voy a hacer que pierdas todo, que regreses al lugar donde perteneces». El agotamiento empezó a afectar mi trabajo. Llegaba tarde, cometía errores que nunca había cometido antes, y mis jefes comenzaron a notar
que mi rendimiento había bajado considerablemente. Un día, mi supervisor me llamó a su oficina. «Carmen, estamos preocupados por ti», me dijo con tono serio. «Tu trabajo ha disminuido mucho en las últimas semanas. ¿Está todo bien en casa?». Le expliqué que estaba pasando por una mala racha, que pronto me iba a recuperar, pero vi en sus ojos que ya no tenía la misma confianza en mí. Mi mamá también empezó a preocuparse. Me veía llegar del trabajo como zombi, sin ganas de hablar, sin apetito. «Mija, tú no eres así», me decía mientras me servía la cena que yo apenas tocaba. «Algo te está pasando, y no me digas que es estrés del trabajo. Esto es otra cosa». Tenía razón, pero no sabía cómo explicarle que sentía como si algo maligno estuviera chupando toda mi energía, toda mi vitalidad. Era como si cada día que pasaba, una parte de mí se desvaneciera un poco más. La situación llegó a un punto crítico una noche de viernes. Había trabajado hasta tarde tratando de recuperar el tiempo perdido, y cuando llegué a casa, encontré a mi mamá hablando por teléfono con alguien. Por su tono de voz, pude darme cuenta de que estaba preocupada. Cuando colgó, me vio y su expresión se volvió aún más grave. «Era tu tía Esperanza», me dijo. «Dice que ha estado soñando contigo, que en sus sueños te ve muy mal, muy enferma. Quiere venir mañana a visitarnos para verte». La sangre se me heló. La idea de tener a mi tía en mi casa, después de todo lo que había estado pasando, me aterrorizaba. «No quiero que venga», le dije a mi mamá. «Por favor, dile que no es buen momento». Pero mi mamá, que siempre había sido muy respetuosa con la familia, no entendía mi resistencia. «Mija, es tu tía. Está preocupada por ti. Además, tal vez pueda ayudarte. Ella conoce muchos remedios para el estrés y el insomnio». No tenía corazón para contarle sobre las pesadillas, sobre la sensación constante de que algo me estaba persiguiendo, así que simplemente asentí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en mi cama, sintiendo como si miles de ojos me estuvieran observando desde la oscuridad. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Tenía la certeza de que mi tía tenía algo que ver con lo que me estaba pasando, pero no sabía cómo ni por qué. Solo sabía que desde aquella cena en casa de mi abuela, desde que mi mamá había mencionado mi trabajo, mi vida se había convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar. Cuando finalmente amaneció, me sentí como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Mi reflejo en el espejo me asustó. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, y mis ojos habían perdido ese brillo que siempre había tenido. Era como si algo estuviera drenando mi alma poco a poco, dejándome como una cáscara vacía de lo que había sido antes. Y lo peor de todo era que sabía que mi tía vendría ese día, y tenía la terrible sensación de que su visita solo haría que las cosas empeoraran. El sábado por la mañana desperté con una sensación de pavor que me apretaba el pecho como una garra invisible. Mi mamá ya estaba preparando café y limpiando la casa para recibir a mi tía Esperanza. La veía moverse de un lado para otro, arreglando los cojines del sofá, sacudiendo los muebles, y yo no podía evitar sentir que estaba preparando nuestra casa para recibir al mismísimo demonio. «Mija, ayúdame un poco», me pidió, pero yo apenas podía mantenerme en pie. El agotamiento era tan profundo que sentía como si mis huesos fueran de plomo. Mi tía llegó exactamente a las 2 de la tarde, como había dicho. Cuando tocó la puerta, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Mi mamá abrió con una sonrisa, pero yo me quedé en la sala, observando desde lejos.
Mi tía entró con una bolsa grande en las manos y esa sonrisa falsa que siempre tenía. «Ay, Carmen», dijo cuando me vio, «pero qué mal te ves, hijita. Estás muy flaca y esas ojeras. Parece que no has dormido en semanas». Sus palabras sonaban preocupadas, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir náuseas. «Traje algunas hierbas para hacerte un té», continuó mientras sacaba varios frascos de su bolsa. «Son muy buenas para los nervios y para el insomnio. Mi comadre me las consiguió del mercado de Sonora. Son muy efectivas». Mientras hablaba, sus manos se movían sobre los frascos como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Mi mamá estaba encantada con la atención, pero yo sentía como si cada palabra de mi tía fuera una puñalada. Había algo siniestro en la forma en que me miraba, como si estuviera disfrutando verme en ese estado deplorable. Durante la tarde, mi tía insistió en prepararme el té con sus propias manos. Se metió a la cocina y desde la sala podía escucharla murmurar cosas que no alcanzaba a entender. Mi mamá pensaba que estaba rezando, pero yo sabía que era algo más. Cuando regresó con la taza humeante, el líquido tenía un color extraño, entre verde y café, y olía a algo que no pude identificar. «Tómatelo todo», me dijo con voz dulce, pero con una mirada que me dio escalofríos. «Te va a hacer mucho bien, vas a ver». No quería tomármelo, pero mi mamá estaba ahí insistiendo, diciéndome que mi tía se había tomado la molestia de traerme esas hierbas especiales. Bajo su mirada expectante, no tuve más remedio que beberme el té. Sabía amargo, con un regusto metálico que me revolvió el estómago. Mi tía sonrió satisfecha cuando vio que terminaba hasta la última gota. «Muy bien, hijita. Ahora vas a descansar mejor, ya vas a ver». Pero en lugar de sentirme mejor, inmediatamente después de tomarme el té, comencé a sentir un mareo extraño, como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. Esa noche, las pesadillas fueron peores que nunca. Soñé que estaba atrapada en un lugar oscuro, rodeada de figuras encapuchadas que cantaban en un idioma que no reconocía. En el centro del círculo estaba mi tía Esperanza, pero no era ella realmente. Era algo horrible que había tomado su forma, con ojos rojos brillantes y una sonrisa llena de dientes afilados. «Te dije que no merecías nada bueno», me gritaba mientras las figuras encapuchadas se acercaban más y más. «Ahora vas a regresar a donde perteneces. Vas a perder todo lo que has conseguido». Me desperté gritando, empapada en sudor frío. Mi mamá vino corriendo, pero cuando encendió la luz, lo que vio la horrorizó. Mi pelo, que siempre había sido mi orgullo, estaba lleno de mechones grises. Mi piel se veía cenicienta, como si hubiera envejecido años en una sola noche. «Dios mío, Carmen, ¿qué te está pasando?», gritó mi mamá mientras me abrazaba, pero yo no tenía respuestas. Solo sabía que algo dentro de mí se estaba muriendo. Algo vital se estaba escapando como arena entre mis dedos. El lunes por la mañana, cuando traté de ir a trabajar, apenas pude levantarme de la cama. Mis piernas temblaban, mi visión se nublaba y sentía como si tuviera fiebre, aunque el termómetro marcaba temperatura normal. Tuve que llamar para reportarme enferma, algo que nunca había hecho desde que empecé a trabajar ahí. Mi jefe sonó molesto por teléfono. «Carmen, esto ya se está volviendo un patrón. Necesitamos empleados confiables, no personas que falten cada semana». Sus palabras fueron como dagas en mi corazón, porque sabía que tenía razón. Durante los siguientes días, mi condición empeoró de manera alarmante. No podía comer. Cualquier alimento me provocaba náuseas violentas. Mi peso comenzó a bajar de forma dramática y mi ropa me quedaba como bolsas. Mi mamá estaba desesperada.
Me llevó con 3 doctores diferentes, pero ninguno pudo encontrar qué era lo que tenía. Los análisis de sangre salían normales. Las radiografías no mostraban nada anormal, pero era obvio que algo terrible me estaba consumiendo desde adentro. Es muy extraño, le dijo el último doctor a mi mamá. Nunca había visto algo así. Es como si su cuerpo se estuviera apagando sin razón médica. Mi tía Esperanza seguía visitándonos regularmente, siempre con la excusa de traerme más hierbas, más tés, más remedios que supuestamente me iban a ayudar. Pero cada vez que venía, yo me sentía peor. Era como si su presencia fuera tóxica, como si cada minuto que pasaba cerca de mí, una parte más de mi energía vital se desvaneciera. Mi mamá no entendía por qué yo me ponía tan nerviosa cuando anunciaba las visitas de mi tía. Está tratando de ayudarte, mija. Es lo único que tenemos, porque los doctores no sirven para nada. Una tarde, mientras mi tía estaba en la cocina preparando otro de sus tés, decidí seguirla sin que se diera cuenta. Me escondí detrás de la puerta y la observé. Lo que vi me llenó de horror. Mi tía no solo estaba echando hierbas en el agua hirviendo, también estaba susurrando palabras extrañas, moviendo las manos en patrones raros sobre la olla, y de vez en cuando sacaba algo de un frasco pequeño que escondía en su bolso. No pude ver qué era, pero la sustancia era negra y espesa, como sangre coagulada. Cuando regresó con el té, me negué rotundamente a tomármelo. No quiero más de tus tés, le dije con toda la fuerza que me quedaba. No me están ayudando, me están empeorando. La expresión de mi tía cambió completamente. Por un momento, la máscara de preocupación falsa se cayó y pude ver la verdadera cara que había debajo. Era pura maldad, odio concentrado, envidia llevada al límite más extremo. Tienes que tomártelo, me dijo con una voz que ya no sonaba dulce. Es por tu bien. Pero yo me mantuve firme y finalmente se fue de la casa, no sin antes lanzarme una mirada que prometía consecuencias terribles. Esa noche decidí contarle todo a mi mamá. Le expliqué sobre las pesadillas, sobre la sensación de que mi tía tenía algo que ver con mi enfermedad, sobre lo que había visto en la cocina. Mi mamá me escuchó en silencio y por primera vez vi dudas en sus ojos. ¿Tú crees que tu tía te está haciendo brujería?, me preguntó con voz temblorosa. Yo sé que la gente dice cosas de ella, pero es mi hermana, Carmen. No puede estar haciéndote daño a propósito. Pero incluso mientras decía esas palabras, pude ver que ella también estaba empezando a atar cabos, a recordar coincidencias extrañas, a darse cuenta de que mi deterioro había comenzado exactamente después de aquella cena familiar. Al día siguiente, mi mamá fue a hablar con la señora Remedios, una viejita del barrio que sabía mucho sobre estas cosas. Cuando regresó, traía una expresión de horror en el rostro. «Mija», me dijo sentándose junto a mí en la cama, «la señora Remedios dice que tienes todos los síntomas de alguien que está bajo una maldición muy fuerte. Dice que alguien te está haciendo un trabajo para quitarte la suerte, para arruinarte la vida». Las palabras confirmaron mis peores sospechas, pero al mismo tiempo me dieron una extraña sensación de alivio. Por fin sabía qué era lo que me estaba pasando. La señora Remedios vino a la casa esa misma tarde. Era una mujer muy anciana, con ojos sabios que parecían ver más allá de lo visible. Cuando me miró, movió la cabeza con tristeza. «Ay, hijita, qué trabajo tan fuerte te hicieron. Esto no es cualquier cosa. Esto es brujería negra, de la más pesada». Me explicó que alguien muy cercano a mí, alguien de mi propia familia, había contratado a un brujo para hacerme daño. «La envidia es un sentimiento muy poderoso», me dijo. «Cuando alguien no puede soportar verte prosperar,
es capaz de hacer cosas terribles para destruirte. ¿Se puede quitar?, le preguntó mi mamá con desesperación. La señora Remedios asintió lentamente. Sí se puede, pero va a ser difícil. El trabajo que le hicieron es muy fuerte. Va a necesitar una limpia muy profunda y también protección para que no le vuelvan a hacer daño. Esa noche comenzamos el ritual de sanación. La señora Remedios trajo velas negras para absorber la negatividad, hierbas especiales para limpiar mi aura y agua bendita para protegerme. Durante horas estuvo pasándome huevos por todo el cuerpo, rezando oraciones en latín, quemando incienso que llenó toda la casa de un humo espeso y aromático. El proceso fue agotador, pero inmediatamente comencé a sentir una diferencia. Era como si un peso enorme se estuviera levantando de mis hombros, como si pudiera respirar por primera vez en semanas. El trabajo está comenzando a romperse, me dijo la señora Remedios, pero tu tía va a darse cuenta. Cuando alguien que te está haciendo brujería se da cuenta de que estás resistiendo, puede volverse muy peligrosa. Tienes que tener mucho cuidado. Me dio varios amuletos para protegerme, una herradura pequeña para colgar en mi puerta, sal bendita para echar en las esquinas de mi casa y un collar de ojo turco que nunca debía quitarme. Efectivamente, al día siguiente, mi tía apareció en la casa furiosa. Llegó sin avisar, golpeando la puerta como loca. Cuando mi mamá abrió, la cara de mi tía estaba desfigurada por la rabia. ¿Qué hicieron anoche?, gritó mirándome directamente. ¿Con quién anduvieron metiéndose? Su reacción confirmó todo lo que ya sabíamos. Ella era la responsable de mi maldición y se había dado cuenta de que estábamos tratando de romperla. No sé de qué hablas, le respondí, pero mi voz temblaba. Incluso débil como estaba, pude ver el odio puro en sus ojos, la envidia que la había convertido en algo monstruoso. Ustedes no saben con quién se están metiendo, nos amenazó antes de irse. Esto no va a quedar así. Sus palabras me aterrorizaron, pero también me dieron fuerzas para seguir luchando. Durante los siguientes días, continué con las limpias y poco a poco mi salud comenzó a mejorar. Mi apetito regresó, pude dormir sin pesadillas y mi energía se fue restaurando gradualmente. Fue un proceso lento, pero cada día me sentía un poco más como yo misma. Sin embargo, mi trabajo ya estaba perdido. Cuando finalmente pude regresar después de 2 semanas de ausencia, me dijeron que ya habían contratado a alguien más. Lo siento, Carmen, me dijo mi ex jefe, pero necesitábamos a alguien confiable. La pérdida de mi empleo fue devastadora, pero al menos estaba viva y recuperando mi salud. Mi mamá y yo tuvimos que mudarnos de nuevo a un lugar más barato. Vendimos los muebles nuevos y por un tiempo parecía que habíamos regresado al punto de partida. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé. Una semana después de perder mi trabajo, recibí una llamada de una empresa aún mejor que la anterior. Habían escuchado sobre mi experiencia, estaban impresionados con mi currículum y querían ofrecerme un puesto con un salario mucho mejor que el que tenía antes. Es como si el universo te estuviera compensando por todo lo que sufriste, me dijo mi mamá cuando le conté la noticia. Y tal vez tenía razón. Mi tía Esperanza nunca más volvió a visitarnos, pero según los chismes del barrio, su vida comenzó a desmoronarse poco después de que yo me recuperé. Su esposo la dejó por otra mujer, perdió su casa porque no pudo pagar la hipoteca y desarrolló una enfermedad extraña que los doctores no pudieron diagnosticar. Era como si toda la maldad que había enviado hacia mí hubiera regresado a ella multiplicada por 10.
La señora Remedios me explicó que eso siempre pasa. Cuando haces el mal, tarde o temprano regresa a ti. Es la ley del universo. Ahora, 2 años después, mi vida es mejor de lo que nunca imaginé. Tengo un trabajo excelente. Mi mamá y yo vivimos en una casa bonita y he aprendido a protegerme de las energías negativas. Pero sobre todo, aprendí una lección muy dura. A veces, las personas que deberían alegrarse por tu éxito son las que más daño pueden hacerte. La envidia es un veneno que destruye tanto a quien la siente como a quien la recibe. Y aunque mi tía era familia, tuve que aceptar que hay vínculos de sangre que se vuelven tóxicos y es mejor cortarlos antes de que te destruyan. Cada noche, antes de dormir, agradezco haber sobrevivido a esa experiencia horrible. Me hizo más fuerte, más sabia y me enseñó que no todos los que sonríen contigo desean tu bien. Ahora confío en mi instinto y cuando siento que alguien me mira con envidia, me alejo inmediatamente, porque aprendí que la envidia de familia puede ser la más peligrosa de todas. Conocen tus debilidades, saben cómo lastimarte y pueden destruirte desde adentro sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde.